Uno cree que ha enterrado el pasado bajo la tierra, que el silencio de los años lo cubre todo, que incluso las heridas más profundas acaban por cicatrizar, pero no sabía que algunas mentiras no se pudren bajo la tierra, solo esperan el momento adecuado. Y aquel día, el timbre del teléfono fue el fantasma de un pasado que yo creía muerto desde hacía 20 años. Llamaba para sacar de nuevo a la luz las calumnias que me habían causado el mayor dolor de mi vida. Con mi marido Javier construimos una vida que todos envidiaban, una existencia a la que se señalaba con admiración. Como la pareja más trabajadora y respetada de nuestro pequeño pueblo, levantamos desde cero aquel modesto negocio con la fe ciega de que cada sueño compartido tenía un futuro sólido y que cada pilar en el que confiábamos era inquebrantable. Jamás se me habría pasado por la cabeza que aquella fe acabaría convirtiéndose en mi mayor prisión. No me di cuenta de cómo aquel hombre lleno de vida y de amor con el que me casé fue desapareciendo poco a poco, dejando su lugar a un extraño consumido por secretos, mal genio y una desesperación que nunca llegué a comprender, porque atribuía esas inquietudes al peso del creciente negocio sobre sus hombros, sin sospechar ni un instante de la venenosa traición que ya estaba echando raíces justo bajo la superficie. Al final, mi marido, demasiado cobarde para enfrentarse a sus propios errores, eligió la salida más ruin para no quedar sepultado bajo las ruinas financieras que él mismo había creado. Aquel maldito día me señaló a mí como la villana de una historia repugnante escrita por él mismo para encubrir sus culpas, lanzando sobre mí unas calumnias tan monstruosas que no solo cerró la puerta de un portazo, sino que también se llevó consigo mi honor y mi futuro. Poco después de su marcha, tuve que presenciar cómo las semillas de mentira que él había sembrado germinaban con rapidez en la fértil tierra del chismorreo local, y como aquella pequeña comunidad que antes me admiraba, se transformaba en un jurado implacable que me condenaba sin juicio, derrumbando no solo mi matrimonio, sino también mi reputación y todo mi mundo en una despiadada ejecución social. Con la pesada e invisible capa de vergüenza que mi marido Javier había colocado sobre mis hombros, se sucedieron aquellos años interminables de esfuerzo y soledad en los que la mujer respetada y llena de vida que yo había sido tuvo que aprender a sobrevivir como un fantasma en su propio pueblo, aceptando cualquier trabajo ocasional que apareciera por unas pocas monedas. Durante la lenta marcha de innumerables días y noches de soledad, encontré la paz no en la compañía de quienes me habían juzgado, sino en la silenciosa amistad de los libros y en la sencilla y honesta lealtad de un gato callejero que nunca se preocupó por los venenosos chismes del pasado. Poco a poco logré construir entre las cuatro paredes de aquel diminuto piso un mundo más pequeño, sí, pero completamente mío. Quizás fue en el 10º año de este exilio cuando tuve aquella revelación. Javier había logrado robar mi reputación, mi trabajo y mi juventud, pero jamás podría arrebatarme el núcleo resistente de mi alma. En ese instante de profunda comprensión, dejé de esperar un perdón que nunca llegaría y comencé por fin mi verdadero camino de sanación interior. Tras 20 años de paciente y silenciosa reconstrucción, había conseguido al fin una vida de dignidad callada y de soledad elegida, en la que los fantasmas del pasado se habían convertido en débiles y apagados susurros. Era una vida obtenida únicamente gracias a la fuerza de mi propia voluntad, y en ella encontré la paz. En aquel refugio cuidadosamente edificado, la voz áspera y desconocida de
aquel teléfono, tan violenta y extraña como una piedra estrellándose contra un vitral, destrozó de un golpe la serenidad que había tejido durante 20 años, resucitando al instante al monstruo que había intentado enterrar en lo más profundo de la tierra durante media vida. Durante aquellos eternos segundos en que sonaba el teléfono, dentro de mí estalló una batalla terrible. Por un lado, el instinto de dejarlo sonar y proteger así mi frágil paz. Y por otro, el súbito y violento despertar de la guerrera que llevaba 20 años dormida y que exigía de una vez por todas enfrentarse al fantasma que me había perseguido. Con la helada sorpresa de escuchar no la voz de Javier, mi exmarido, sino la de una mujer completamente desconocida, débil y temblorosa, comprendí de forma instintiva que de un teléfono que rompe un silencio de 20 años no puede salir nada bueno. Aquella voz, lejos de calmar mis sospechas, me apretó el estómago con un nuevo y frío nudo de miedo. El instante en que esa mujer se presentó como la segunda esposa de mi marido fue como si la historia que yo había vivido durante 20 años, la de un hombre cruel que me había abandonado bajo calumnias, se reescribiera de golpe y con violencia. A mi herida de traición ya gangrenada se le añadía de pronto el veneno de la infidelidad en un capítulo nuevo y desconocido cuya existencia jamás había sospechado. Saber que aquel hombre que había destruido mi vida y luego desaparecido sin dejar rastro ahora agonizaba y que en sus últimos momentos tenía la osadía de llamarme para que fuera a su lado, fue el golpe final que sacudió todos los cimientos de mi mundo. Y allí, de pie en mi silenciosa cocina, con el auricular de plástico convertido en un conducto que me ataba a un pasado que nunca entendí del todo y a un futuro para el que no sabía cómo decidir, me quedé paralizada. El silencio ensordecedor que siguió a aquella llamada cayó sobre mí con mucho más peso y asfixia que los 20 años de silencio que lo habían precedido. Mi mente se debatía entre asimilar el doble golpe, descubrir la existencia de un matrimonio secreto y al mismo tiempo ser convocada al lecho de muerte del hombre cuyas mentiras me habían condenado años atrás a una tumba en vida. A medida que las piezas de mi pasado se reorganizaban violentamente para encajar en esta nueva y espantosa imagen, sentí como el primer shock se transformaba poco a poco en una ira fría y reveladora. Comprendí entonces que la montaña de calumnias que había cargado sobre mis hombros no fue el fruto del pánico momentáneo de un hombre desesperado, sino probablemente una estrategia calculada con meticulosidad para destruir mi credibilidad y asegurarse de que nadie cuestionara su silenciosa desaparición hacia la nueva vida que ya había construido. Tomé la difícil decisión de romper mi largo silencio y compartir esta nueva y venenosa verdad con mi hija, la única testigo de mis años de sufrimiento. Sabía que sacar a la luz el fantasma de su padre abriría de nuevo antiguas heridas, pero también entendía que ya no podía soportar en soledad el peso monstruoso de esa revelación. En el instante en que miré a los ojos protectores y llenos de amor de Isabel y escuché en su voz el permiso que yo misma ya me había concedido en secreto hacía tiempo, el de vivir en paz, dentro de mí nació de pronto una resolución distinta, más fría y cortante. No provenía del deseo de reconciliación ni de una oleada repentina de compasión, sino de la necesidad de erguirme una vez más frente al arquitecto de mis ruinas y obligarlo en sus últimos momentos a mirar directamente a los ojos de la mujer a la que nunca logró destruir.
Abandonar el refugio silencioso que había construido durante 20 años y emprender aquel viaje no se sentía como un simple trayecto en coche, sino como un descenso directo al corazón de un pasado del que había huido durante la mitad de mi vida. Con cada kilómetro recorrido, una capa más de la paz que tanto me había costado conquistar se desprendía, dejando al descubierto las viejas heridas que aún seguían sensibles bajo la superficie. El zumbido monótono del motor se convirtió en la banda sonora de la procesión de recuerdos dolorosos que desfilaban por mi mente. Lo que regresaba no eran los días felices ya distorsionados por las mentiras de Javier, sino las palabras punzantes de sus calumnias y aquella mirada fría e indiferente con la que me dejó atrás. Cada recuerdo, lejos de ablandar mi corazón, endurecía aún más mi determinación para el enfrentamiento final que me esperaba. Llegar no a una lujosa mansión que pudiera justificar de algún modo la magnitud de su traición, sino a un piso gris y desgastado en un barrio cualquiera de la ciudad, me golpeó con una amarga ironía. La grandiosa nueva vida por la que había sacrificado mi honor y nuestro pasado común se reducía en realidad a algo pequeño y sin sentido. En el instante en que rechacé con suavidad la oferta protectora de Isabel, comprendí con absoluta claridad que el acto final de esta larga guerra no sería una batalla ganada con ejércitos, sino un ajuste de cuentas íntimo y profundamente personal que debía ser presenciado únicamente por los dos que habían estado allí desde el principio: el hombre que escribió la mentira y la mujer que sobrevivió a ella. En ese limbo silencioso donde chocaban el pasado y el presente, en el pasillo cargado de una quietud insoportable, al encontrarme cara a cara con la mujer que había sido, consciente o inconscientemente, la otra mitad del gran engaño de Javier, no vi en sus ojos cansados a una rival victoriosa, sino a otra víctima más del egoísmo interminable de mi marido. Contemplar cómo aquel hombre que durante 20 años había vivido en mi memoria como un gigante aterrador, se reducía ahora, en una cama de hospital alquilada, a una figura frágil y esquelética que apenas luchaba por respirar, me produjo un shock profundo, pero apagado, y sentí como la rabia ardiente que había alimentado con tanto cuidado durante años se extinguía de golpe, dejando en su lugar una compasión fría y vacía por las ruinas en que se había convertido. De pie a su lado, escuchando las excusas miserables y a medias que se escapaban de sus labios, comprendí con una claridad definitiva y liberadora que no había llegado hasta allí para oír sus justificaciones, ni para concederle la última comodidad egoísta de un perdón en su lecho de muerte, porque ya ni sus motivos ni sus arrepentimientos tenían el menor significado en la vida que yo había construido en su ausencia. En aquel instante silencioso de triunfo, entendí que mi victoria no consistía en gritarle reproches ni en exigirle una disculpa, sino en la fuerza profunda de mi mera existencia, prueba viva e innegable de su fracaso en destruirme. Y al darme la vuelta sin pronunciar una palabra más, alejándome de su lecho de muerte, no huía del pasado. Simplemente cerraba la puerta de un capítulo concluido y daba un paso hacia el aire limpio e intacto de mi propio futuro. Al cerrar la puerta del coche, la sensación que me invadió fue como si estuviera poniendo fin al libro más largo y doloroso de mi vida. Y en ese instante silencioso, cuando Isabel comprendió sin necesidad de una sola palabra que la guerra había terminado y que su madre regresaba del campo de batalla no herida, sino victoriosa, entendí que aquel gesto mudo valía
más que cualquier discurso triunfal. Ya no avanzábamos hacia una tierra enemiga cargada de tensión y miedo. Al contrario, nuestro regreso tenía el significado opuesto al de la ida. Volvíamos dejando atrás no más que el fantasma de un hombre y las brasas apagadas de una vida construida sobre mentiras, como quien se retira de un territorio conquistado. Cuando la delicada pregunta de mi hija rompió el peso del silencio, me vi obligada a reconocer el vasto vacío que durante tanto tiempo había ocupado en mí la ira y la búsqueda de justicia, y comprendí que lo que sentía era algo nuevo, un estado de existencia desconocido para mí, tras décadas de haber vivido en medio de una tormenta perpetua. Con la verdad profunda que pronuncié en ese momento, experimenté la paradoja de caer en el vacío que dejaba la ausencia del propósito que me había sostenido durante semanas, y al mismo tiempo la liberación de desprenderme del peso asfixiante de la injusticia que había definido mi vida durante tantos años. Esa ligereza era el primer y frágil sabor de la libertad que acababa de recuperar para mí misma. Comprendí el profundo significado de aquella simple pausa frente a la puerta de mi casa. Durante 20 años había sido una barrera que me protegía de un mundo que me había condenado injustamente. Pero aquella noche sentí que ese umbral ya no me recibiría como a una refugiada, sino como a la legítima dueña y reina liberada de una nueva existencia. Con la sensación casi irreal de que hasta el aire dentro del edificio se había purificado de los residuos obstinados de la tristeza. Cada objeto familiar brillaba con una luz renovada. Y al volver a entrar en mi pequeño y silencioso refugio, entendí que ya no era solo un escondite contra el dolor, sino un verdadero hogar cargado con la promesa de un futuro en paz. La sencilla pregunta de Isabel sobre el porvenir, que habría carecido de sentido en los 20 años regidos por la estricta rutina de la supervivencia, me reveló su peso y su grandeza. Ante mí se desplegaba ahora un mapa inexplorado, lleno de infinitas posibilidades vertiginosas y un poco aterradoras, para las que nunca me había permitido pensar que tenía derecho. Al final de aquel largo y transformador día, llegué a la última comprensión. Mi victoria no exigía llenar inmediatamente ese nuevo vacío con grandes planes o cambios dramáticos, sino aceptar el regalo raro y precioso de la serenidad, la licencia de simplemente existir sin la necesidad constante de luchar, justificarse o resistir, la posibilidad de respirar al fin el aire limpio de una vida que me pertenecía enteramente. Los primeros días de mi recién conquistada libertad transcurrieron con una sencillez hermosa, casi onírica. Cada mañana silenciosa y cada tarde tranquila servían como un bálsamo suave sobre las antiguas heridas de mi alma. Y por un instante, aunque breve, llegué a creer que el mundo, con todo su caos, finalmente había decidido concederme la paz que tanto tiempo había merecido. Cuando sonó de nuevo el teléfono, ya sin el poder de destrozar mi mundo, reducido ahora a una simple interrupción ordinaria, al tomar el auricular de manos de Isabel, comprendí que ya no era la mujer temerosa de una semana atrás. Me reconocí, en cambio, como una observadora serena y firme, lista para recibir la nota final e inevitable de una historia que hacía tiempo había terminado. La noticia de su muerte no me trajo ni tristeza ni satisfacción, solo una extraña sensación de vacío envuelta en un silencio definitivo, y con ella llegó la pesada carga de la pregunta de su segunda esposa, la osadía de devolver a mi puerta, tras su muerte, la responsabilidad del descanso final
final de un hombre que se había exiliado violentamente de mi vida. Con la claridad y la fuerza profunda que sustentaban mi decisión final, respondí con una negativa que no era un acto de rencor, sino de verdad. Al insistir en que su cuerpo fuera enterrado en la vida que él mismo había escogido, no solo protegía la paz que había recuperado con tanto esfuerzo, sino que cumplía además con la tarea más vital de todas: asegurar que el último capítulo de su historia no se escribiera como una nota falsa en la mía, sino en el libro que realmente le correspondía. Con el cambio sutil pero innegable que empezaba a percibir en la atmósfera social del pueblo, notaba cómo aquellas miradas duras y juzgadoras a las que me había visto obligada a acostumbrarme durante 20 años cedían poco a poco su lugar a gestos vacilantes y cuestionadores. Así, en esas tierras áridas donde había vivido condenada tanto tiempo, comenzaban a brotar las semillas de un nuevo relato. Fui testigo de un momento casi irreal, cuando aquella vieja amiga que durante años había sido una de las piedras más afiladas en el muro de mi soledad, se acercó a mí con ojos avergonzados y me confirmó que la verdad, a través de caminos extraños y sinuosos, al fin había regresado a casa. El mismo rumor que una vez destruyó mi reputación era ahora el mismo que llevaba la verdad a cada rincón. Escuchar aquella disculpa tardía, llegada no en los tiempos en los que me sentía herida y necesitada de un aliado, sino décadas después, cuando su aprobación ya carecía por completo de importancia para mí, me dejó una sensación vacía e insatisfactoria. Entendí entonces que perdonarlos ya no era una carga que yo debía llevar. Mi paz no dependía de su confesión, porque yo la había construido mucho antes, sobre la base de su ausencia. Al cerrar la puerta tras los esfuerzos tardíos de reconciliación del pueblo, alcancé la comprensión definitiva sobre la reputación y la sociedad. Aunque la verdad finalmente hubiera limpiado mi nombre ante el mundo, lo único que siempre había importado era el juicio silencioso que yo misma había emitido en la soledad de mi corazón. La decisión de declararme inocente, resistente y sobreviviente. Y sabía que había tomado esa decisión mucho antes de que los susurros se volvieran a mi favor. En aquel extraño peregrinaje a las ruinas esqueléticas de mi antiguo negocio, al que había evitado acercarme durante 20 años como si fuera un cementerio, descubrí que permanecer frente a sus restos ya no me llenaba de los fantasmas de mis fracasos pasados. Al contrario, encendía entre las cenizas la chispa sorprendente y audaz de un nuevo comienzo. En el momento en que le revelé a mi hija mi plan de resucitar aquel lugar, que alguna vez simbolizó mi mayor humillación ante los ojos del pueblo, para transformarlo en un espacio de crecimiento y de comunidad, comprendí que no solo borraría los recuerdos amargos que guardaba, sino que también los reescribiría activamente en una nueva historia de creación y esperanza. Con cada golpe de escoba, que se sentía como limpiar una vieja mentira, y con cada flor plantada que parecía un acto de fe en el futuro, experimenté la profunda sanación de recuperar físicamente aquel espacio. Y allí ya no me hallé rodeada del suelo resbaladizo de los rumores, sino del firme terreno de la colaboración y el respeto mutuo, sostenida por un pequeño pero dedicado grupo de aliados. Al llegar a la comprensión final de lo que realmente significa reconstruir una vida, entendí que la verdadera libertad no residía en el silencio solitario de mi piso, sino en el acto valiente de regresar al mundo y utilizar las piedras que una vez me arrojaron para levantar un nuevo jardín, un refugio no solo para mí, sino también para todos aquellos que buscaban en silencio un lugar donde crecer,
En el día silencioso y sencillo de la inauguración de mi pequeño refugio, que no estuvo marcado por grandes discursos ni celebraciones, sino por los pasos tímidos y respetuosos de aquellos mismos vecinos que un día cambiaban de acera para no verme, comprendí que su presencia en mi nuevo jardín era como un tratado de paz silencioso y no pronunciado entre mi pasado y mi presente. Descubrí que aquella alegría profunda e inesperada no residía en sus disculpas ni en sus halagos, sino en el simple y compartido vínculo humano de enseñar a alguien una nueva habilidad o escuchar la historia de un viejo amigo, y entendí que el prestigio que mi marido había intentado destruir había sido reemplazado por algo mucho más auténtico y resistente, no construido sobre la riqueza o el éxito, sino sobre una fuerza silenciosa y el deseo de hacer florecer belleza en los lugares rotos. En aquel humilde instante en que una desconocida, una joven, se acercó a mí, no como a una figura digna de lástima o de escándalo, sino como una antorcha de supervivencia, comprendí que quizás el propósito más profundo de todo mi dolor no era solo soportarlo, sino transformarlo en un pozo silencioso de empatía, del que otros, perdidos en sus propios bosques oscuros, pudieran sacar un pequeño sorbo de fuerza. Después de sentirme durante años como una marginada, descubrí que mi verdadero lugar no estaba en volver a los viejos círculos sociales que una vez me rechazaron, sino en construir con principios simples como el crecimiento, la paciencia y la verdad compartida de que incluso la tierra más dañada puede volver a florecer. Un mundo nuevo, pequeño, pero completamente mío. El ciclo implacable pero consolador de las estaciones, que comenzaba a marcar el ritmo de mi nueva vida, me enseñó esta profunda lección. Aunque el mundo exterior esté condenado a pasar por ciclos de descomposición y de hielo, dentro de cada ser humano siempre es posible cultivar un refugio de esperanza siempre verde, un espacio donde, si se cuida con paciencia, la vida puede seguir creciendo a pesar de cualquier adversidad. Fui testigo de cómo aquella hoja del calendario, que en otro tiempo fue una cicatriz negra en mi corazón, el aniversario de mi abandono, ya no se conmemoraba con lágrimas en la soledad de mi habitación, sino con las manos hundidas en la tierra fresca y rodeada de las risas de los niños. Ese gesto sencillo fue la proclamación más poderosa de que había conseguido transformar el día en que mi vida parecía terminar en una fecha dedicada a celebrar nuevos comienzos. El momento en que un joven, en apariencia sin importancia, me llamó con aquel título familiar de respeto que me había sido arrebatado durante 20 años, resonó en mí con la fuerza de una sinfonía, porque en esa manera cotidiana y sincera de dirigirse a mí, escuché no solo la restauración de mi lugar en la comunidad, sino también en el propio orden natural y compasivo de la vida. Al contemplar la vida vibrante que había creado de la nada, alcancé la comprensión definitiva sobre mi historia. Ya no era el relato de una mujer manchada por una caldera de calumnias, sino la historia de una jardinera a la que le entregaron un trozo de tierra quemado y envenenado, y que, sin más herramientas que la paciencia, las manos manchadas y una fe inquebrantable en el poder de una sola semilla, consiguió transformar ese suelo en un paraíso. Al ver a mi hija, una mujer capaz y brillante en su propio ámbito, pedirme consejos sobre un asunto empresarial complejo, sentí un orgullo silencioso y un profundo cambio de roles.
Comprendí que el fuego de nuestro pasado compartido, que había consumido cualquier gesto falso, había dejado en su lugar una relación construida sobre la sólida base de la admiración mutua y de una aceptación tácita de la resistencia que compartíamos. Entendí que la mayor sabiduría que podía ofrecerle a mi hija no provenía de aquel mundo de balances y márgenes de ganancia que en su día estuvo gobernado por las mentiras de su padre, sino de las verdades sencillas, honestas y profundas que había aprendido de la propia tierra. Que algunas cosas no pueden forzarse, que la verdadera fuerza requiere raíces profundas y que a veces el acto más poderoso consiste en esperar con paciencia a que las condiciones adecuadas se revelen por sí solas. Me di cuenta de que mi victoria más grande frente a la herencia de destrucción de mi marido no era ni el dinero recuperado ni mi nombre limpiado, sino esta cadena sencilla e intacta de vida, amor y risa. Lo comprendí en aquel momento perfecto y soleado, cuando en el jardín que se había convertido en símbolo de mi renacimiento, vi a mi nieto jugar libremente, sin ninguna sombra de miedo. Al alcanzar esa comprensión final y serena sobre el propósito de mi vida, descubrí que aquel caldero de calumnias había sido, de la manera más paradójica, el fuego que consumió una existencia cómoda, pero ilusoria, para forjar en su lugar una familia templada en una aleación irrompible de verdad, empatía y fuerza duramente ganada. Y supe entonces que ya no era una historia de dolor, sino un legado vivo de supervivencia, un poder que transmitiría. Me di cuenta de que aquellas mañanas que alguna vez estuvieron cargadas de un miedo ansioso a enfrentarme a un mundo que me juzgaba, o más parte de la febril energía de una guerra secreta, ahora se habían transformado en un ritual silencioso y valioso de serenidad. El simple acto de contemplar el amanecer ya no era el inicio de un día de supervivencia, sino un acontecimiento pleno y satisfactorio en sí mismo. Firmé la paz definitiva con el fantasma de mi juventud, a quien ya no veía como a una muchacha ingenua fácilmente engañada, sino como a una joven valiente, llena de esa hermosa y confiada luz que el mundo todavía no había conseguido apagar. Comprendí entonces que mi largo viaje no había consistido en convertirme en alguien nuevo, sino en regresar finalmente a la esencia resistente de quien siempre fui y en honrarla. En la profunda y sencilla belleza de una conversación telefónica ordinaria con mi hija, libre ya del peso indecible de la tragedia que compartimos, escuché en la ligereza de nuestras risas la prueba más clara de que no solo habíamos sobrevivido a la tormenta, sino que por fin habíamos llegado a aguas tranquilas y soleadas, a un puerto sereno. Al alcanzar esa comprensión definitiva de la libertad, entendí que no era un suceso grandioso ni dramático, sino la capacidad de permanecer firmemente en el presente sin ser perturbada por los fantasmas del pasado ni por la incertidumbre del futuro. Un estado de existencia interior, silencioso y ganado con esfuerzo, al que ahora cuidaba con el mismo esmero delicado con el que atendía al árbol más valioso de mi jardín. En una de esas noches tranquilas en las que la lluvia golpeaba los cristales, sentí de pronto y en silencio el impulso de escribir. No era para comunicarme con un hombre reducido ya a polvo y recuerdo, ni para lanzar reproches, sino para dejar en el papel como un inventario final y personal las palabras no dichas, el paisaje completo, crudo y sin adornos de una vida que había sido destrozada y sin embargo también reconstruida. En aquella carta, que nunca sería enviada, le escribí que no lo perdonaba,
pero que al fin lo comprendía. No sus actos, sino la debilidad y el miedo profundos que los guiaban. Y entendí que su mayor culpa no habían sido las calumnias ni la traición, sino malgastar de manera trágica una vida y un amor para los que era demasiado pequeño, incapaz de valorarlos o sostenerlos. Esa certeza ya no traía ira, sino una compasión fría y definitiva. Al releer mi propio relato de dolor, resistencia y finalmente de silenciosa victoria, comprendí que la carta no pretendía hacer llegar un mensaje a los muertos, sino servir como un testimonio final para la que aún vivía. Era la declaración de clausura en el tribunal íntimo de mi propia alma. Con el acto profundamente purificador y simbólico de ver cómo la manifestación física de toda mi historia de dolor y reconciliación se convertía en cenizas y se elevaba en humo, no borraba el pasado, realizaba la última y absoluta liberación, transformando un peso concreto y asfixiante en lo que ya era, por fin y de verdad, un relato intangible, leve y terminado. En el mismo lugar físico que durante años fue un monumento a mi ruina y a mi absoluta soledad, acoger aquella reunión alegre que confirmaba de la forma más clara y visible que mis actos silenciosos y personales de reconstrucción ya no me pertenecían solo a mí, sino que se habían convertido en un refugio tangible para todo el tejido del pueblo, tuvo una cualidad casi onírica. Escuchar a los mismos líderes de la comunidad que una vez me habían excluido por completo pronunciar mi nombre con tanto cariño y respeto fue una experiencia abrumadora y humilde. No se sintió como una victoria personal, sino como un momento colectivo de sanación, la prueba de que se había cometido una gran injusticia y de que, por fin, el propio pueblo encontraba su silenciosa reconciliación. En ese instante cristalino y perfecto en el que mi nieto puso en mi mano aquella simple hoja caída, comprendí que ese pequeño y efímero obsequio valía mucho más que todo el dinero o las propiedades recuperadas, porque simbolizaba lo único que la riqueza y las mentiras de mi marido jamás podrían engendrar: un legado de amor sencillo, desnudo y desinteresado, que seguiría creciendo mucho después de que yo hubiera abandonado este mundo. Mientras contemplaba cómo la cálida luz de mi pequeño invernadero empujaba hacia atrás la noche otoñal, alcancé mi entendimiento definitivo sobre mi lugar en el mundo, que al final de mi largo y arduo camino, la historia no trataba de un marido ni de sus traiciones, sino de algo universal: la búsqueda humana de un rincón pequeño, cálido y bien iluminado en la vasta y a menudo fría oscuridad del mundo, o la valentía de construirlo con las propias manos cuando no se encuentra. Tras aquella celebración vibrante, se asentó un sosiego profundo que no era vacío, sino más bien una calma colmada de las brasas cálidas y duraderas de la alegría compartida y de la comunidad. Y esa sensación, tan distinta y tan hermosa, en contraste con el silencio frío y aislado que había definido mi mundo durante décadas, me envolvía el alma con un calor inesperado. Al escuchar las palabras sinceras de mi hija, aquella simple declaración de orgullo, me invadió una ola de amor maternal y gratitud que sentí como la recompensa más valiosa de
toda mi larga lucha, porque esas palabras confirmaban que la mayor herencia que podía dejarle no era un negocio ni una propiedad, sino el ejemplo vivo de una mujer capaz no solo de sobrevivir a lo inimaginable, sino también de florecer después de ello. Con esa conciencia compartida, le expliqué a mi hija que este lugar no había sido construido a pesar de mis sufrimientos, sino en muchos sentidos gracias a ellos, porque ese dolor había tallado en mí un espacio que solo podía llenarse con una empatía única y arduamente conquistada. Y esas mentiras me habían enseñado el valor profundo de cultivar un terreno consagrado únicamente a lo honesto y lo verdadero. Descubrí entonces, de manera hermosa e inesperada, que el acto final de traición de mi exmarido, esas calumnias que debieron arrancarme de mi comunidad y de mi propósito, se había convertido, paradójicamente, en el catalizador para forjar un lazo mucho más profundo y significativo con mi hija, y que nuestra relación había trascendido el mero amor maternal para convertirse en una auténtica sociedad edificada sobre la base compartida de nuestra resistencia y de nuestra creación conjunta. Al alejarme de aquel refugio resplandeciente, alcancé la comprensión definitiva de lo que significa dejar un legado. No es el monumento de piedra que uno erige para ser contemplado, sino el jardín vivo y palpitante que se siembra en los corazones de los demás. Un jardín de fuerza, esperanza y de la certeza silenciosa e inquebrantable de que siempre es posible volver a crecer. Al cumplirse el primer año de aquel enfrentamiento decisivo, comprendí que no había pasado como una tormenta de recuerdos dolorosos, tal como temía, sino como un susurro casi imperceptible, prueba de cómo la marcha implacable de días sencillos y elegidos por mí, colmados de pequeñas alegrías, había ido suavizando con paciencia y ternura los bordes más afilados de mi trauma. En ese instante inesperado y extraño, cuando mis ojos se posaron por un momento en uno de los hijos de la otra vida de mi marido, descubrí que ya no era para mí el símbolo de una traición devastadora, sino simplemente un joven más que, arrastrado de manera irreversible por las decisiones de su padre, buscaba abrirse camino en las corrientes difíciles de la vida. Aquello despertó en mí no odio, sino un cansado y profundo reconocimiento de lo complejo y, muchas veces, cruel entrelazado de la existencia. Con un simple gesto físico, al dar deliberadamente la espalda a aquella escena, confirmé mi decisión interior. Ya no permitiría que los fantasmas de sus consecuencias ocuparan mi territorio emocional. Su historia, con todas sus luchas y pruebas, les pertenecía por completo, y en mi libro no quedaba ya ni una sola página para ellos. Al sentarme junto a mis propios hijos, comprendí que la verdadera sanación no se mide por la necesidad de hablar y reabrir la herida sin cesar, sino por el momento en que descubres que la cicatriz está tan cerrada que un encuentro casual con su origen no provoca ya una nueva ola de dolor, sino que se convierte en un simple recordatorio silencioso de una batalla librada y ganada hace mucho. La última lección que se grabó en mí al empezar a planear un futuro que antes me parecía inimaginable fue esta: la mayor venganza contra quien intentó borrar tu vida no consiste en borrar la suya, sino en vivir la tuya con tanta plenitud, tanta honestidad y una alegría tan profunda e indomable que su recuerdo y su traición terminen reducidos a nada más que una nota a pie de página
en la grandiosa novela de tu existencia triunfante. Aquellos paseos sencillos por el pueblo, que en otro tiempo habían sido un doloroso desfile de miradas furtivas y juicios susurrados, se transformaron poco a poco en una discreta comitiva de saludos amables y sonrisas compartidas. Así comprendí, día tras día, que la comunidad no solo había perdonado mis pecados imaginarios, sino que, más importante aún, también se había perdonado a sí misma por la prisa con la que me había juzgado. Al descubrir la hermosa y vital diferencia entre la soledad aplastante que otros te imponen y la soledad liberadora que uno mismo elige, comprendí que durante 20 años había sido prisionera de la primera y que ahora era una habitante dispuesta y en paz de la segunda. Ese reino de una sola persona donde me sentía plenamente suficiente y feliz. El profundo y duradero amor que ahora siento por las 4 paredes de mi pequeña casa, un lugar que antes fue mi fortaleza de miedo y vergüenza, pero al que regresé después como refugio elegido, nace de entender que ya no está definido por la ausencia de otros, sino colmado hasta los bordes por la presencia tranquila y viva de mi propio espíritu sereno. En la relación con mi hija, donde ya no hacen falta palabras grandilocuentes ni la necesidad de reabrir viejas heridas, hallo un inmenso consuelo en esos momentos sencillos, en esos lazos mudos que se nutren de un río profundo de entendimiento compartido que fluye silenciosamente bajo la superficie de nuestros días comunes. Y comprendí que el largo y tortuoso camino de mi vida me había conducido exactamente hasta este instante, el de mirarme en el espejo y ya no ver el fantasma de una esposa difamada, ni la veterana agotada de una gran batalla, sino una mujer plena, íntegra, reconciliada con cada surco de su rostro y con la historia que estos narran. Comprendí entonces que el tiempo no es una línea recta que te aleja de lo que fuiste, sino un círculo, que si tienes la paciencia y el valor de recorrerlo entero, termina por devolverte a la verdad esencial de tu ser intacto, aquel que existía mucho antes de que comenzaran las tormentas. A reflexionar sobre los 2 grandes robos que sufrí, la pérdida de mi buen nombre ante los ojos del mundo y la usurpación de mi propia historia íntima dentro de la vida secreta de mi marido, aprendí que la verdadera justicia no reside en castigar al ladrón, sino en el proceso lento y arduo de recuperar la propiedad de tu relato y convertirte en su única, legítima y definitiva narradora. Comprendí que cada persona es una historia viva y que la tragedia de mi ex marido había consistido en intentar arrancar las páginas más significativas de la mía. Un gesto inútil, porque nunca entendió que la fuerza de un relato no está en su perfección, sino en su capacidad de continuar, crecer y hallar un nuevo sentido incluso después de sus capítulos más devastadores. Sentí la paz que nace de aceptar que algunas preguntas jamás tendrán respuesta y que ciertas heridas nunca desaparecerán del todo, sino que se integrarán en el paisaje de lo que eres, como la corteza nudosa de un árbol viejo y fuerte. No es prueba del daño sufrido, sino de esa increíble y obstinada determinación de seguir creciendo hacia la luz. Y comprendí al fin que aquel caldero de calumnias y esos años de silencio no constituían la historia de mi vida, sino tan solo el invierno largo y riguroso que mi alma necesitaba para descansar.
reunir fuerzas y prepararse para esta primavera tardía, inesperada y de una hermosura sobrecogedora que ahora estoy viviendo. No quise contar esta larga historia como un sombrío relato de tristeza y traición, sino como una prueba viva de la inesperada resistencia del corazón humano, capaz, como la tierra de este jardín, de soportar los inviernos más duros y las hierbas más venenosas, y aún así salir del otro lado más rico y más fértil. Aprendí en el camino que la verdad que perseguí con tanto desespero no era solo un arma para ganar una batalla, sino también el único remedio amargo capaz de limpiar la profunda infección de una mentira de 20 años y de iniciar ese proceso de sanación real, lento, doloroso, pero al final inevitable. Encontré mi paz interior, no en el acto imposible e innecesario de perdonar al hombre que me traicionó, sino en algo mucho más vital: perdonarme a mí misma, perdonar a la joven confiada que fui por su inocencia y a la mujer en la que me convertí por no haber visto las señales que nunca se quiso mostrar, y así liberarme de ese peso insoportable. Al final de este camino comprendí que la verdadera fuerza no consiste en no tener cicatrices ni en escapar de la herida, sino en el acto silencioso, consciente y muchas veces solitario de recoger los propios pedazos rotos y con paciencia y con tus propias manos reconstruir no la vida que te robaron, sino una nueva vida, más fuerte y más hermosa, que te pertenezca por completo. Recordad siempre que a toda vida le tocarán heladas inesperadas y hierbas invasoras, pero si se tiene el valor de podar lo muerto y la paciencia de alimentar lo que es verdadero, no importa cuánto se haya devastado un jardín, tarde o temprano siempre volverá a florecer.